Gloria a Dios. Vamos a comenzar a hablar esta última conferencia de este Congreso de Apologética. Y quiero comenzar citando un texto de la Biblia que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Los que puedan buscarlo, les voy a dar unos segundos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando lo tenga, digan amén. Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Si ustedes me pueden acompañar a leer ese versículo, se los voy a agradecer. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. El apóstol Pablo le estaba haciendo un llamado al joven Timoteo y le estaba dando un consejo, una ordenanza. Le estaba diciendo: procura primeramente presentarte aprobado ante Dios, y en segundo lugar, trata de manejar con precisión la palabra de verdad. Amén. Ayer estuvimos hablando, estuve citando algo, le di una frase y les pedí que me gustaría que pudiéramos aprender esa frase. No sé si alguno recuerda, pero la frase era: ¿por qué hacemos apologética? Porque la razón lo exige y la Biblia lo manda. Y yo quiero que también repitamos eso 2 veces. ¿Por qué hacemos apologética? Porque la razón lo exige y la Biblia lo manda. Gloria al Señor. Y quiero mencionar algunos de los temas antes de comenzar que ya hemos visto hasta el día de hoy. En la primera conferencia del día de ayer estuvimos viendo al ministro que estuvo en la mañana y estuvo hablando de la importancia de conocer una cosmovisión. ¿Cuántos recuerdan eso? Él estuvo explicando por qué la cosmovisión, que es la forma de ver el mundo cristiana, es verdadera a diferencia de las demás cosmovisiones. En su segunda conferencia él estuvo explicando qué es la apologética y para qué sirve. Y él estuvo dando algunos detalles importantes que todos tenemos que tener en cuenta. La apologética no es para discutir, no es para debatir con personas para mostrarles que usted sabe más que ellos. La apologética es una herramienta que nosotros tenemos hoy en día para mostrar o presentar la verdad a personas que tienen interés en conocer la verdad. Amén. En la tercera conferencia estuvimos viendo que la verdad existe y que es objetiva y es absoluta y no relativa. Y vimos que Cristo es la verdad. En nuestra cuarta conferencia estuvimos viendo la presentación de un sinnúmero de evidencias científicas, históricas, arqueológicas a favor de la existencia de Dios. De esa manera argumentando o dándonos herramientas a favor de la existencia del Dios que nosotros creemos y servimos. Y en el día de hoy estuvimos a nuestro hermano Jorge nuevamente hablando de la veracidad del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos si verdaderamente el Nuevo Testamento es cierto o no es? En esta última parte tengo 2 temas. Hay uno de ellos que lo voy a tratar muy ligerito, y porque hay el último, que es la resurrección. Quiero que veamos algunos puntos interesantes. Muy buena la dinámica y felicidades por el trabajo que hicieron, porque estuve escuchando las respuestas y para hacer algo rápido pudieron pensar
por qué esas posibilidades o esas posibles teorías en contra de la resurrección no son ciertas. Felicidades. Quiero comenzar hablando de los milagros y vamos a ver si los milagros son posibles o no. Pero quiero que lo veamos de una perspectiva quizás un poco diferente. No vamos a analizar ni si Dios tiene la capacidad de sanar o si Dios puede hacer ese tipo de cosas. Eso creemos que Dios lo puede hacer. Pero si comprobamos específicamente uno de los milagros que vamos a ver, pues todo lo demás es posible para Dios. Y usted se va a dar cuenta por qué. Y tengo unas cuantas preguntas aquí que vamos a dar respuesta. La primera pregunta dice, ¿son posibles los milagros? Como creemos que sí son posibles, entonces tenemos otra pregunta que dice, ¿qué es un milagro? ¿Para qué Dios hacía milagros en la Biblia? ¿Cuándo Dios hacía milagros? ¿Son los milagros para gloria de los hombres? Entonces hay una afirmación, todas esas son interrogaciones, hay una afirmación que dice, la vida es un milagro, y lo vamos a ver. Y la otra afirmación dice, el más grande milagro ya ha ocurrido. Gloria al Señor. Y vamos a ver la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué es un milagro? Es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Esa es la primera definición. La segunda definición, podríamos decir que un milagro es un acontecimiento que va más allá de todas las leyes de la física, la química y toda la naturaleza. ¿Cuántos me siguen? Si se duerme alguien a su lado, codéelo. Gloria al Señor. ¿Para qué Dios hacía milagros en la Biblia? Algunas de las razones vamos a ver. Número uno, para confirmar que una persona estaba hablando de parte de Dios. Número dos, para confirmar que un mensaje era de Dios. Y número tres, para suplir necesidades a través de medios sobrenaturales. Por ejemplo, no sé si recuerdan en el momento que el profeta Elías se encontraba allá en la cueva. No recuerdo si era en la cueva exactamente, pero estaba en un lugar cuando estaba corriendo de Jezabel y el Señor de manera milagrosa mandaba a los cuervos a alimentar a Elías. Era en la cueva, correcto. Es para ver si ustedes están en eso. Una provisión milagrosa porque había una necesidad especial que tenía o demandaba que obligatoriamente hubiera un medio sobrenatural para hacer provisión para esa situación. Amén. ¿Cuándo Dios hacía milagros? Cuando Él entendía que debía hacerlo. Sabemos que Dios es un Dios soberano, a Dios nadie le dice cuándo tiene que hacerlo, sino que Él lo hace cuando Él entiende que debe de hacerlo. Dice, si toman el verso para que lo chequeen más adelante, en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, dice que los milagros no son para vanagloria de ningún ser humano. El libro de Juan 9, del 1 al 3, dice que los milagros son única y exclusivamente para la gloria de Dios. El milagro de la vida. Y yo quiero que este es uno de los milagros que vamos a detenernos un poquito a pensar. Yo quiero que usted piense por un segundo en la complejidad de la vida
y vamos a limitarnos solamente a pensar en el cuerpo humano. Mire esto, el cuerpo humano está compuesto de aparatos. Estos los integran sistemas que a su vez están compuestos por órganos, conformados por tejidos, que están formados por células, compuestas por moléculas. Y mire este dato, el cuerpo humano posee más de 50 billones de células. Esto es un milagro. Y si nos olvidamos por un segundo de que Dios fue quien creó la vida, imagínense que no fue Dios que haya creado el ser humano. Como quiera, la vida sería un milagro. Pero como sabemos y estamos convencidos a través de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, y creemos lo que dice la palabra en el libro de Génesis, que afirma que nosotros fuimos creados específicamente a la imagen y a la semejanza de Dios. Y fuimos hechos del polvo. Y en el momento que Dios sopló aliento de vida, entonces aquel muñeco que lo vimos ayer cobró vida. Si pasamos y analizamos la diversidad de vida que existe en nuestro planeta, yo no tengo otra definición que no sea llamarle un milagro. Cuando usted mira los peces del mar, las aves del cielo, los animales que reptan en la tierra, para mí no hay otra palabra que no sea, es un milagro. El cuerpo humano a un médico le toma aproximadamente 5 o 6 años para comenzar a aprender la complejidad del cuerpo humano. Amén. Entonces, el mayor milagro de todos los tiempos ya ha ocurrido. Y les dije que no iba a abundar mucho en este tema, porque si creemos que Dios fue verdaderamente que creó la vida y que creó el universo de la nada, entonces Dios puede hacer cualquier cosa adicional. Sanar a una persona es posible para Dios. Levantar un muerto es posible para Dios. Ponerle una mano a alguien, todo lo que usted se pudiera imaginar es posible para Dios. Mira esto. La creación del universo de la nada. El universo está compuesto de y todo lo que existe forma parte del universo. Está compuesto por galaxias, y dentro de las galaxias hay planetas, satélites, astros, estrellas, gas y polvo cósmico y nebulosas. La ciencia estima que hay un número infinito de galaxias en el universo en que vivimos. Si para usted eso no es un milagro, yo no sé cómo usted o qué otro nombre le pudiéramos poner. Para mí la creación del universo, lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es un milagro. Amén. Y ayer estuvimos viendo algunos detalles que ya no voy a mencionar. Nuevamente, eso es una imagen de la composición del universo. Está compuesto por galaxias, la Vía Láctea, nebulosas, estrellas, sistema solar, cúmulos de estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene alguna duda sobre ese tema, la puede hacer al final a manera de pregunta. Pero vamos a entrar ahora a hablar de la resurrección. Gloria al Señor. Y quiero que, si pueden, vayan, busquen su Biblia en el libro de Mateo capítulo 27, porque vamos a leer un poco allí. Libro de Mateo capítulo 27.
la resurrección. Y voy a comenzar haciendo una afirmación. Está comprobado como un hecho histórico gloria a Dios. Está comprobado como un hecho histórico que Jesús no es un mito, es un personaje de la historia. Aún ateos, aún personas que no son cristianos, que no creen en Dios, personas que son agnósticas, admiten y reconocen la existencia de Jesús como un personaje real. Amén. Entonces vamos a ver dos cosas, comenzando. La resurrección es una de dos realidades. Número uno, si la resurrección no fue verdad, es uno de los engaños más malvados y perversos que jamás haya existido. O número dos, es el hecho más maravilloso y extraordinario de toda la historia de la humanidad. Y quiero leer esto nuevamente. Si la resurrección no fue real, es el hecho más malvado y perverso que jamás haya existido. Y si fue real, como lo vamos a demostrar, es el hecho más maravilloso y extraordinario de toda la historia de la humanidad. Tres credenciales básicas de la persona de Jesús. Número uno, Jesús es conocido hoy en día por el impacto de su vida en la historia por medio de sus enseñanzas y por medio de sus milagros. Número dos, las profecías, los cientos de profecías que se cumplieron, como vimos en la mañana, en la vida de Jesús. Y número tres, su resurrección. Importancia de la resurrección. ¿Por qué razón es importante que nosotros sepamos de manera clara y precisa si la resurrección es cierta o no lo es? Número uno, el cristianismo se construye o se derrumba sobre la resurrección. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo escribiendo dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Si usted se lee el libro, el capítulo completo del libro de, el capítulo 15 de Corintios, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que el apóstol Pablo dice al respecto. El cristianismo es la única religión que proclama a un Cristo resucitado. Vamos a ver 4 hechos mínimos para analizar la resurrección de Jesús. Número 1, antes de nosotros hablar de resurrección, tenemos que estar conscientes de que la persona estuvo viva. ¿Cuántos me siguen? Si no está vivo, pues no puede resucitar. Número 2, como Jesús estaba vivo, tenemos en primer lugar, sabemos que fue crucificado y sepultado, y lo vamos a ver en la Biblia. Número 2, la tumba estaba vacía. Número 3, los discípulos creyeron ver a Jesús resucitado. Y número 4, los discípulos fueron transformados después de supuestamente haber visto a Jesús resucitado. Vamos a comenzar a ver lo que dice la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 44,
dice que cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, tuvo una gran agonía porque sabía que se acercaba su muerte. Y dice que Jesús sudó sangre. Hoy en día sabemos médicamente que cuando una persona suda sangre es porque está en un estrés extremo o en una extrema agonía, y esa condición se le llama hematidrosis. Estoy seguro que la persona que estaba escribiendo el libro de Lucas no sabía que eso era una condición médica, pero el Señor, sabiéndolo todo, lo puso ahí, sabiendo que en el siglo pasado se iba a confirmar que Jesús sudó sangre porque se vio en una condición de agonía, como lo dice la palabra. Dos comentarios sobre la resurrección. Se conoce hoy en día más información sobre la resurrección de Cristo, en detalles como cuándo, dónde, quiénes participaron, etcétera, que todo lo que se conoce de personajes históricos del mundo antiguo. La cantidad de información que nosotros tenemos hoy en día que hablan de la muerte, el proceso de crucifixión de Cristo, es mayor probablemente que todos los personajes históricos. Justino Mártir vivió entre el año 100 al año 165. Fue un filósofo platonista y apologista que en busca de la verdad se convirtió al cristianismo y dijo, mira qué tremenda afirmación, dijo, aunque todos los sistemas filosóficos del mundo ofrecían proposiciones intelectuales, solo el cristianismo ofrecía a Dios mismo interviniendo en el tiempo y el espacio por medio de Jesucristo. Este hombre estaba afirmando que Dios mismo se hizo manifiesto en la tierra, tomó forma de hombre a través de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a analizar algunos versículos en el libro de Mateo capítulo 27. El versículo 2 dice, voy a leer versículo 1 y versículo 2 dice, y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Se mencionó la información en la mañana, pero dice el texto que Jesús fue entregado a Pilato. Pilato fue un personaje histórico. Fue miembro de un orden, del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36, según registra la historia. Número 2, el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39, dice que un centurión romano vio que Jesús murió. Y mencionaron también en la mañana, mientras hacían la investigación, los soldados romanos eran expertos en crucifixión. Ellos sabían cuando una persona estaba viva o no. Dice Juan, un dato interesante, Juan capítulo 19, versículo 34, dice que cuando iban a quebrarle las rodillas a Jesús, se dieron cuenta, lo traspasaron su costado y dice que de su costado salió agua y sangre. Hoy se sabe médicamente que cuando un costado, una persona le brota agua de esa parte de aquí del costado,
es porque el corazón se le ha reventado y tiene un nombre médico, gloria al Señor. Perdón, se me fue ese dato. No voy a buscarlo entre las notas, al final lo puedo pasar. Un derrame pericárdico, sí, y es un derrame pleural, si mal no recuerdo. Ese es el nombre. Entonces vamos a ver lo que dice los versículos del Mateo 27, versículos 58 al 61. Y dice: llegado el atardecer, el versículo 57, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato lo mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró, y María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Entonces ahora vamos a pasar, vimos la primera parte que sabemos hoy, podemos comprobar hoy médicamente que Jesús estaba muerto. Amén. En esta parte, en este relato, la Biblia dice que fue sepultado. Amén. Lo sepultó José de Arimatea. Versículos 62 al 66 dice: y al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Y aquí esta imagen que está a mi mano derecha es una muestra de lo que es un sello. Dice las escrituras en este texto que los guardias romanos pusieron el sello imperial en la tumba de Jesús. ¿Qué significaba poner un sello? Número 1, una guardia romana estaba compuesta aproximadamente por 6 soldados. Número 2, se estima que custodiando la tumba de Jesús habían entre 10 a 30 soldados. Número 3, para un guardia romano incumplir con una orden o con una misión podría representar la muerte. Si el guardia no cumplía con la misión encomendada, era muy probable que iba a morir. Número 4, violentar el sello romano no tenía perdón. Si por alguna manera esos 10, entre 10 a 30 hombres permitían que ese sello fuera violentado, todos iban a morir. Para ellos era más importante que no se violara el sello a que se robaran el cuerpo.
el informe de la guardia, si usted pasa al capítulo 28 del mismo libro de Mateo, el versículo 11 al 15, si lo pueden buscar. Dice: y mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Ellos, después de reunirse y tomar consejo con los ancianos, dieron muchas piezas de plata a los soldados y les dijeron: decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Pero mire esto: los primeros que anunciaron la resurrección de Cristo fueron los guardias. Cuando los guardias que estaban custodiando la tumba de Jesús vieron lo acontecido, ¿qué fue lo que aconteció? Según los evangelios, que vino un ángel, otro registra que habían dos, que movieron la piedra y que Jesús resucitó. Y los guardias, lo primero que hacen es que luego de haber visto lo acontecido, fueron donde los sumos sacerdotes y les informaron de lo que habían visto. Pregunta: si Jesús no resucitó, ¿por qué los sacerdotes le pagaron a los guardias? Si era una mentira, simplemente lo que tenían que decir: vayan y díganle al pueblo lo que ustedes han visto. Si Cristo no resucitó, ¿por qué los sacerdotes se inventaron una historia? ¿Cuál fue la historia según el texto? Ellos le dijeron a los guardias: vayan y díganle al pueblo que los discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo. Entonces, después que ellos mandan a los guardias anunciaron al pueblo que ellos habían visto algo diferente. Ellos no anunciaron lo que vieron, ellos anunciaron lo que los sacerdotes le dijeron. Otros textos que hablan sobre la resurrección, si lo quieren anotar: Mateo 28 del 1 al 10, Mateo 16, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 23, Juan 20 del 1 al 10. Gloria al Señor. La tumba de Cristo estaba vacía, y esa tumba vacía necesita una explicación. ¿Por qué razón? Cuando estaban haciendo el caso en la tarde, en la mañana, se estaba preguntando qué ustedes creían sobre las diferentes posiciones que argumentan en contra de Cristo. Y yo estaba pensando en algo. Las personas que estaban proclamando ver a Jesús eran personas locales en ese lugar. Por ejemplo, imagínense que todos nosotros vivimos aquí en el Ensanche Quisqueya y Jesucristo estuviera entre nosotros hoy. Nosotros, este es nuestro barrio, nuestra comunidad donde nosotros crecimos, donde jugamos, donde conocemos todos los rincones.
¿Usted cree que si hubiese acontecido algo de esa magnitud y Jesús hubiera sido enterrado en un lugar en este tiempo, usted cree que todas las personas no supieran específicamente cuál era ese lugar? Yo creo que sí, porque Jesús era un personaje famoso de aquella era. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. No se duerma, que tengo sueño yo también. Si puede buscar el libro de los Hechos, vamos a leer unos cuantos versos. Del 1 al 3, Lucas, escribiendo, comienza de la siguiente manera. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y Lucas nuevamente confirma que Jesús había estado con sus discípulos aproximadamente 40 días y se presentó con muchas pruebas indubitables. Lucas afirma, dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo afirma que Jesús fue visto por más de 500 personas. Y hay una de las teorías o de las afirmaciones que dice que Jesús no resucitó. Dice que fue una alucinación, que todas esas personas que vieron a Jesús estaban alucinando. Clínicamente es algo imposible, porque una persona que alucina, la alucinación es totalmente diferente a otra persona. Amén. ¿Qué diremos a la valentía de los discípulos? Su maestro ya había sido muerto, lo vimos en la mañana. ¿Qué diremos a la transformación? Que luego que todos estaban huyendo, ahora deciden poner sus vidas, entregarla a morir por una supuesta mentira. No lo creo. Su convicción de que Jesús había resucitado, estaban tan convencidos de lo que estaban viendo que todos murieron por esa verdad, o la mayoría. Por último, no tuvieron temor a morir. Gloria al Señor. Y si nosotros podemos darnos cuenta, número uno, Jesús fue un personaje de la historia. Número dos, Jesús murió. Clínicamente tenemos evidencias, ya la vimos, para comprobar que Jesús murió. Número 3, dicen los evangelios que Jesús fue sepultado. ¿Dónde? En la tumba de José de Arimatea. Número 4, hay un detalle en la Biblia que dice que se pusieron en el cuerpo de Jesús aproximadamente 100 libras de especies aromáticas. Yo no sé si usted sabía, pero cuando esas especies se mezclaban para preparar los cuerpos, se convertían en una pega. Y dice uno de los evangelios que los lienzos donde Jesús estaba envuelto se encontraron todos doblados y puestos en orden. Si Jesús no hubiera resucitado, si se lo hubieran robado, probablemente los lienzos pudieran estar allí, pero no de manera organizada y limpios.
Y si no lo hubiera matado la crucifixión, lo hubiera matado la pega. Imagínese usted, 100 libras. Ahora quiero mencionar y detenerme un poquito en este punto, y es el último de los puntos que quiero hacer. Las personas que estaban allá en el libro de los Hechos, vamos a dar por hecho que Jesús resucitó de los muertos. Las personas que estaban en esa ciudad, ¿cree usted que sabían lo que había acontecido con Jesús? Quiero que me respondan. Las personas que estaban en la ciudad donde crucificaron a Jesús, ¿cree usted que sabían de lo que había acontecido con ese tal Jesús? Sí. ¿Está usted seguro que sabían? Sí. ¿Podían ellos confirmar que lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad o era mentira? Sí. ¿Por qué razón? Si lo traemos a este tiempo, se muere el personaje famoso del barrio, fulano de tal. Usted tiene hoy en día acceso, porque estamos vivos, a verificar si es verdad que la persona estuvo vivo primeramente. En segundo lugar, si es verdad que murió, sí o sí. Entonces, si esas personas tuvieron acceso a la información del momento, ¿usted cree que si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, hubieran ellos creído a la predicación del evangelio? Claro que no. Mira lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Versículo 37 en adelante, voy a leer ahí, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, pero cuantos llame, y para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Y en el segundo sermón del apóstol Pedro, dice la Biblia, se convirtieron aproximadamente 5,000 personas. Entonces, ¿qué diremos a la conversión de estos 8,000 personas que estaban en el lugar de los hechos? ¿Qué argumento podemos dar en contra de la conversión de 8,000 gente? No estamos hablando de una ni dos personas. Y yo llegué a la conclusión siguiente: como Cristo resucitó de los muertos, y hoy sabemos que su tumba está vacía, y las evidencias en la historia confirman la ausencia del cuerpo de Cristo, lo único que puedo concluir es que Cristo ha resucitado de los muertos y está vivo. Lo único que puedo concluir hoy en día es que Cristo está vivo. Lo único que me llega a la mente decir en este momento,
después de analizar la historia, después de ver los datos, después de saber que Jesucristo fue un personaje de la historia, que estuvo vivo, que murió, que fue sepultado, que su tumba está vacía, lo único que puedo concluir diciendo es que Cristo está vivo. Y yo le invito, le exhorto, como lo hemos estado haciendo a través de toda esta actividad, permítale al Señor que esa pasión por conocer la palabra, por conocer más de Dios en su vida personal, se haga una realidad. Que no sea solamente hoy, que no sea lo que fue ayer, sino que esto pueda convertirse en un estilo de vida para nosotros, para que no seamos movidos de nuestra fe, como le dijo el apóstol, como escribió el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, donde dice: procura presentarte eso fue Pablo a Timoteo. Le dice: procura presentarte como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Y como dijo Pedro, que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe si alguno os demanda razón a lo que nosotros creemos. Así que yo quiero concluir con esto. Quiero nuevamente presentar algunos materiales que recomendé ayer. Los quiero recomendar hoy nuevamente. Son libros que han sido de mucha bendición para mí y quiero compartirlo con todos ustedes. Amén. No soy autor de ninguno de ellos ni lo estoy vendiendo. Gloria al Señor. Este libro se llama El caso de Cristo. El autor Lee Strobel. Era un autor, se mencionó en la mañana, ateo, un escritor famoso ateo. Y luego de decidir hacer una investigación profunda para desmentir el evangelio, terminó siendo cristiano. Hoy es pastor para la gloria del Señor y defensor de la causa del evangelio. Este otro libro, les dije ayer, es un poco pesado, se llama Reasonable Faith. No sé si está en español, pero el nombre es Fe Razonable, por William Lane Craig, uno de los apologetas, filósofos más eminentes de este tiempo. Presenta mucho material y mucha información para defender nuestra fe. Este otro libro, que es del mismo autor William Lane, se llama En Guardia, On Guard. Creo que no está en español, pero usted puede averiguar. On Guard no está en español. Al final lo voy a tener aquí. Este libro está en español, muy bueno, de un catedrático de la Universidad de Oxford y estudiante de C.S. Lewis. Se llama John Lennox. Se llama el libro ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y él presenta datos y evidencias que demuestran que la ciencia no ha enterrado a Dios, sino que cada adelanto científico simplemente evidencia más la existencia de Dios. Este otro libro de R.C. Sproul se llama Cómo defender tu fe. Los que están tomando nota, cómo defender tu fe. Este otro material muy bueno, este me dijiste que está en español, Héctor, ¿verdad? Se llama I don't have enough faith to be an atheist. No tengo suficiente fe para ser un ateo. Está en español, tremendo material, de Frank Turek y Norman Geisler. Y el último libro que quiero presentar es uno de los libros más completos que yo he tenido la oportunidad
de estudiar. Y es este libro de Josh McDowell. Se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Todos los hallazgos arqueológicos, un libro completo. Josh McDowell se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.